Nada, porque soy un pecador igual que ustedes. Lo único que yo le pido al Dios Todopoderoso, y yo creo que también ustedes, es que le tome como instrumento y que le transforme a usted. Eso es la petición. Estamos viviendo tiempos difíciles y los tiempos, estamos estudiando el pueblo de Israel cuando iba por el desierto, y ellos veían la grandeza del Dios Todopoderoso, veían las señales, y podemos decir qué duros de corazón. Pero ha pasado el tiempo, han pasado los miles de años, y el Señor Dios Todopoderoso, ese pueblo de Israel, los llevaba a un lugar que les había prometido. Y como dije, nosotros podemos decir, eran necios, duros de corazón, pero también nosotros podemos descubrir y encontrar que estamos en la misma situación. No estamos cruzando por desierto, pero vemos las señales que el Dios Todopoderoso nos da para ver con nuestros propios ojos, y a veces nosotros mismos queremos, por nosotros mismos, cegar a la realidad del Dios Todopoderoso. Como dije, no hay nada particular en mí, soy un pecador, pero yo solamente sí le pido al Dios omnipotente que me tome como instrumento, hermanos, este momento, para que el Dios le hable a usted a través de su santa palabra. En otras palabras, Dios podría hacer con poder y grandeza, demostrar y hablar directamente con ustedes. La palabra del Señor dice que cuando el pueblo de Israel iba en camino precisamente para Canaán prometida, Jehová de los ejércitos se manifestó, y el líder que Dios había puesto, Moisés, ¿verdad? Cuando se presentó Jehová, y dice que con estruendo y con poder se manifestó la grandeza del Dios omnipotente, dice que esa gente tembló y le dijo a Moisés: Moisés, por favor, tú intercede por nosotros, porque no queremos ser destruidos. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿y por qué el pueblo de Israel le pidió eso a Moisés? Antes de presentarte ante Jehová, Moisés les dijo: miren, conságrense, prepárense, porque se van a presentar ante el Altísimo. Hermanos, nosotros tenemos que, cuando vengamos a este lugar, recuerden, el lugar es santo porque el Espíritu de Jehová se manifiesta. No es por nosotros, sino el lugar se hace santo porque el Dios Todopoderoso se manifiesta, aunque usted no lo crea. Y es la realidad de la vida. Habrá aquí corazones que se cerrarán como ese pueblo de Israel, o como esas personas que, viendo la grandeza del Altísimo, cerraron su corazón y cerraron sus ojos. E igualmente puede ocurrir a nosotros. Como dije, quisiera yo tener una oración con ustedes para que, como dije, no escuchen mi voz, escuchen la voz del Altísimo. Oremos. Jehová Dios eterno, que moras en las alturas de los cielos, venimos aquí especialmente a encontrarte contigo. Yo, de manera especial y humilde, te pido que aquel hermano, aquella hermana, aquel joven, aquel niño que ha venido a escuchar tu voz, Padre bendito, que tú le hagas la maravilla de que le des la bendición de escuchar tu voz. Tú eres bueno,
Y tú, a pesar de este mundo de maldad, tú te manifiestas, Señor, porque por tu gracia y tu poder estamos vivos. Vamos a escudriñar tu santa palabra, y que no sean las palabras de un individuo llamado Carmelo González, sino que sea tu santa palabra. Sé que tú podrías hablar directamente con nosotros, pero yo humildemente te pido que me utilices para que tu Santo Espíritu se haga sentir en este lugar. Entonces te lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La realidad, hermanos, que levanten su mano si usted es un cristiano. Levante su mano. Pues nadie quiere levantarla. No somos cristianos. ¿Usted es un cristiano, sí o no? Levante su mano, quiero ver. Ok. Hermanos, los cristianos estamos en un campo de batalla. Y si usted no se ha dado cuenta, usted definitivamente, discúlpeme, ha escuchado varios sermones quizás, ha estado por años en la iglesia. Y si usted no ha entendido que está en un campo de batalla, usted no ha entendido la verdad, lo que es un verdadero ser un cristiano. Porque un cristiano debe de estar preparado y entender en qué medio se mueve. Hago una pregunta. Cuando un soldado va a la guerra, ¿ese soldado es ignorante a dónde va a ir? ¿Es ignorante de lo que va a ocurrir? Nosotros como cristianos, y no lo digo yo, sino lo vamos a leer con la palabra del Señor. Si usted es cristiano y es consciente que es cristiano, usted, porque no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, usted va a ser atacado por Satanás. Y si usted no está preparado o preparada, hay una palabra hermosa que se llama humildad, y que en español tristemente pensamos humildad es aquella persona ya campesina que no tiene vestimentos como la ciudad, y eso es humildad. Humildad en hebreo significa ponerse en las manos de Dios. Eso es. Y cuando nosotros leemos la santa palabra y dice de humildad, eso significa ponerse en las manos del Altísimo. Las guerras son crueles, hermanos. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijitos o a sus hijos? En las guerras mueren muchos hijos, quedan huérfanos muchos hijos. La guerra más cruel en la historia de la humanidad ocurrió en nuestra época, en nuestros tiempos. Ha habido muchas guerras, miles y miles de guerras, pero la guerra más cruel registrada en la historia de la humanidad ocurrió no muy lejos de nosotros. Ocurrió en de 1940 a 1945, 5 años, fue la Segunda Guerra Mundial. Pero hubo una batalla que fue la más cruel en la historia de la humanidad. Y fue precisamente en la batalla de Stalingrado, en lo que actualmente es Rusia. Y inició la batalla un 21 de agosto de 1942 y terminó un 3 de febrero de 1943. Exactamente 200 días de guerra, de batalla. Los sufridos o los que murieron allí fueron 2 millones de personas en 200 días. Eso significa que en cada día morían 100,000 personas.
100,000. La mayoría son Federal Way. En Federal Way hay como 170,000 habitantes. Eso significa que en esa guerra, si hubiera estado en esa guerra, toda la población de Federal Way hubiera muerto en aproximadamente 10 días. Esos son los muertos, 2 millones. Sin embargo, quedan todos los desplazados, quedan todos los heridos. Y fue tremenda esa guerra. Y como dije, nuestra experiencia cristiana y en esta batalla, que es una batalla que es terrenal, pero también es cósmica. Si ustedes se dan cuenta el daño que hubo siendo entre hombres, en la cual, como dije, perecieron 2 millones de personas en 200 días, ¿se pueden ustedes imaginar en la batalla, como dije, en la que está el Dios Todopoderoso y Satanás, y en la cual nosotros también somos protagonistas? Quiero decirles que a veces nosotros como cristianos, y yo creo que en la experiencia algunos de nosotros tenemos quizás 30 años, y si yo les digo, ¿saben qué? ¿Cuántos de ustedes tienen 30 años como adventistas o como cristianos? Y así vamos. Nosotros tenemos nuestra propia experiencia como cristianos. Y el cristianismo es una batalla, es un campo de batalla. Y usted va para atrás y dice usted, y recuerda cuando usted aceptó a nuestro Señor Jesucristo, aceptó y ve su camino, y se voltea y dice, mira, aquí inició cuando yo acepté a nuestro Señor Jesucristo. Y se ve exactamente en este momento. Y usted va a ver que usted ha conocido mucha gente en la iglesia. Muchos conocidos que usted compartió, que usted fue a la obra misionera. Es más, el día que usted se bautizó, si en caso que se bautizó o tuvo usted compañeros que se bautizaron ese mismo día, usted que ve que muchos de ellos han quedado atrás. Es como un campo de batalla. Algunos usted los ve y es la realidad. Que en el caminar como cristianos, como dije, en nuestra experiencia individual, pero también en nuestra experiencia como iglesia, vemos esas circunstancias. Es más, en este momento vemos que algunos de nosotros estamos como para acá, como ya desanimados y decir, pues ya, aquí se acabó precisamente la experiencia siguiendo a Cristo. A mí me da mucha tristeza, hermanos, cuando nosotros, que el Dios Todopoderoso nos ha tomado y nos ha dado bastante. Porque el que diga que está aquí y que no sabe, Dios santo, eso sería como si estuviera uno sordo y no escuchara. Nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso. Y que si usted busca al Dios omnipotente, porque lo escuchamos en los testimonios, gente que casi ha estado a punto de morir, y por las oraciones de nosotros, y también por las oraciones que han hecho por nosotros, el Dios Todopoderoso nos ha levantado. Comento esto y digo a ustedes, yo he visto algo maravilloso que solamente pocos pueden contarlo. Mi cuñado le iban a cambiar el corazón. Su corazón ya no trabajaba. Y entonces pedimos oración. Y Dios lo sabe, yo oré y pedí a los hermanos que oraran. Si no concebimos lo que es, si usted no tiene el corazón, no vive. Pero le cambiaron ese corazón
y él vive. Pero vive por la misericordia de Dios. No vive por la ciencia, hermanos. Porque la ciencia te dice, mira, hay 2% de que puedas vivir. Eso te damos. Y le dicen a usted, se quiere arriesgar. Pero el que hace el milagro es el Dios omnipotente. Tristemente, hermanos, nosotros somos cristianos. Y como dije, y ustedes contestaron, buscamos que honrar y dar gloria al Dios Todopoderoso. Pero tristemente a veces mentimos nosotros mismos. Y da tristeza. Y confieso. Y que el Dios Todopoderoso me castigue si es verdad lo que yo digo. Si es mentira lo que yo digo. Yo he llorado, hermanos. He llorado. Cuando yo veo que los programas precisamente en la cual usted se va a conectar con el Dios Todopoderoso, especialmente el día de ayer, el día viernes, que hacemos programas para el cual usted no se va a conectar con un individuo, como dije, yo soy un pecador igual que ustedes, pero lo que buscamos es conectarnos con ¿quién? Y darle gloria a ¿quién? A Jehová de los ejércitos. Pero tristemente muchos de nosotros no nos encontramos ahí. Yo quisiera de todo corazón y con toda mi alma, y como dije, yo he llorado, hermanos, he llorado de tristeza, porque he dicho, ¿cómo es posible viendo lo que vemos? ¿Sabe usted qué significa peste? Y no me digan que no pueden ustedes reconocer que es peste. Peste es una enfermedad contagiosa en la cual muere mucha gente. ¿Estamos viviendo eso, sí o no? ¿Cierto o no? Miren ustedes lo que dice ahora. Dice, bueno, está bien, no entiendo lo que está ocurriendo. Pero si usted es cristiano, el Señor Dios omnipotente nos ha dado mucha luz en su santa y divina palabra. Usted trajo su Biblia, hermano, y tráigala por amor del Dios omnipotente, porque aquí va a encontrar la voz de Dios. Segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro. Perdón, no segunda de Pedro, disculpen. Mateo 24, versículo 6 al 8. Hermanos, subrayen esto. Dios ha puesto en su santa palabra advertencias para que sus hijos amados se preparen. Mira lo que dice Mateo 24, 6, 8. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Estamos sufriendo una peste, sí o no? Mi abuela nació en 1910 y me platicaba mi abuela que en 1918 llegó una peste que se llamaba precisamente la gripe española y murieron miles. Pero no como actualmente ha ocurrido en nuestro tiempo, y que nosotros somos testigos y que también nosotros somos, ¿verdad?, participantes de estas circunstancias. Nunca había ocurrido eso. Y si esto no nos mueve, hermanos, pues no nos va a mover nada. Si usted no busca al Dios Todopoderoso, no le va a mover nada. El Señor no inició esta peste, porque muchos tienen esa actitud errónea que dicen, el Señor nos está castigando. Es Satanás, y Dios ya nos había advertido. Pero tristemente en las iglesias, y no nomás aquí en la iglesia adventista de Federal Way, usted habla para Colombia y dicen lo mismo.
Los hermanos ya no buscan al Señor. Y es cuando deberíamos buscar al Dios Todopoderoso lo más que se pueda. Si usted le dijera, y diga es la realidad de la vida, si usted le dijeran, ¿sabe qué? Usted está enfermo de cáncer y va a morir en 5 meses. Yo le aseguro que usted desearía no salir del templo de Dios. A veces necesitamos eso, tristemente. Pero la palabra del Dios Todopoderoso, que es sabia, nos dice lo siguiente: buscad a Dios a todo tiempo, en alegría. Cuando estás triste, búscalo. Pero a veces no lo buscamos. Y entonces, en nuestra mente, vamos y cuando escuchamos que el pueblo de Israel, allá cuando iban en el desierto, qué necios, qué duros de corazón. Pero nosotros, hermanos, tenemos esa misma enfermedad. Esa no hay quien se la cure. No hay doctor que se la cure. Que vaya un cardiólogo, un especialista, cámbiame el corazón. Aunque le cambiaran el corazón, los sentimientos de la otra persona no le cambiarán ni le transformarán. El único que puede cambiar el corazón es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo los invito con todo mi espíritu. Como dijo, yo soy un hombre pecador y soy igual que ustedes. Pero yo les imploro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, busquemos a Dios más en este momento. Yo le aseguro, mire usted, que si el Todopoderoso, a pesar de que nos da todas las indicaciones, mira, si esto ocurre, prepárate. Yo me acuerdo que mi esposa me hablaba de su pastor allá en Colombia y me decía cosas maravillas de este pastor. Y a veces yo decía, pues que mi esposa de veras no será que estará yéndose, poniendo más de la nota. Y cuando fui a Colombia, hermanos, nosotros tenemos que aprender de los siervos fieles hijos de Dios. Yo recuerdo que cuando fui a Colombia conocí a ese viejecito de 93 años. Ese viejecito que había sido pastor y que la guerrilla lo había declarado, o en otras palabras, que lo habían declarado para que lo mataran. Iba la guerrilla y este viejecito, cuando llegaban aquellos que iban con esa orden, les decía, oye, mijito, veo que necesitas quisieras que te cortaran el pelo. Tienes hambre porque se ve que vienes de lejos. Entonces, pues esos jóvenes, la esposa les cortaba el pelo, les daban alimentos y se iban. Es el poder de Dios que cuida a sus hijos. Y ese viejecito de 93 años, los miércoles, y yo doy fe porque lo veía, ahí estaba ese viejecito, ese pastor, que el amor del verdadero cristiano, ahí estaba él, escuchando y compartiendo la santa palabra de Dios. Esos son los, como dicen en inglés, los modelos a seguir como cristianos, hermanos. Yo creo que ella murió, pero alabado sea nuestro Dios, porque Él murió en las manos del Dios Todopoderoso y con la esperanza de que un día Él va a resucitar y le va a dar gloria al Dios Todopoderoso. Aquí habemos muchos y estamos en ese campo de batalla. Yo, hermanos, le he pedido a Dios y le he rogado con todo mi corazón, y como digo, soy igual que ustedes.
le he pedido una cosa a mi Dios: Señor, no permitas nunca que yo me aparte de tu camino, jamás. Mejor que muera antes de eso. Porque qué triste es que el haber conocido de la palabra del Señor y apartarse de su camino. Qué triste, hermanos. Es como en otras palabras, como si estuviera. La palabra del Señor dice que cuando nace uno, ¿verdad? O cuando Dios crió al mundo, allá en Génesis dice, cuando Dios crió al hombre, dice, lo hizo del polvo de la tierra. Y entonces le dio soplo de vida y llegó a ser a un alma viviente. Y cuando da ese soplo de vida, ¿quién lo da? Lo da el Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso, si usted le busca, le está prometiendo vida y vida eterna para siempre. Satanás trabaja. Satanás es un estratega, hermanos. ¿Y sabe quién lo va a sacar de la iglesia? Yo le voy a dar 4 cosas que le van a sacar de la iglesia. La primera es la tentación. La tentación, mire usted, a muchas de las veces dicen la tentación, y algunos erróneamente dicen y piensan que la tentación viene de Dios. La tentación no viene de Dios jamás. La tentación viene de Satanás. Y a usted le va a tentar. Si usted se dice cristiano, le va a tentar. Y no porque lo digo yo, sino porque dice la santa palabra del Señor. Satanás no va a ir a tentar a aquellos que ya están en el casino. No, porque ellos ya están allá. Y Satanás está allá. Le va a tentar a usted, porque usted está en la iglesia. Y Satanás no le gusta que usted esté en la iglesia. Pero mire, usted no tiene el poder para poder contrarrestar ese poder de Satanás que le está poniendo a usted, o a esa tentación. Quien le va a poder ayudar a usted es esa humildad, que en hebreo significa eso, ¿qué? Ponerse ¿qué? En las manos de Dios. Fíjese que las tentaciones, cada quien son diferentes. Quizás a usted la tentación es la cerveza. Quizás a usted la tentación es el sexo. Quizás a usted la tentación es la pornografía. Quizás a usted la tentación sea, ¿verdad?, la envidia de aquel que tiene la envidia que tiene usted a Bill Gates, que tiene una mansión de $500 millones. Esa sea su tentación, de quererle competir y apartarse de los caminos de Dios. Y dice usted, no, yo soy inmune a la tentación. La palabra del Señor que dice allá en Mateo 401:11, por el tiempo, hermanos, si usted quiere escribirlos, escríbalos, pero yo se los voy a resumir. En Mateo capítulo 4, versículo 1 del 11, Jesucristo fue tentado. ¿Quién fue tentado? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y por quién fue tentado? Por Satanás. Y lo tentó Satanás 3 veces. Y Jesucristo salió victorioso. Pero salió victorioso, ¿por qué? Porque estaba en las manos del Omnipotente. Hermanos, así que usted no se sienta inmune. Usted es un individuo, una persona, que usted le va a tentar Satanás. Y si usted no se pone en las manos de Dios, a otra de las cosas, Satanás no fuerza a nadie. Ah, que me forzó. Mentira. Usted se puso ahí, la tentación llegó y usted se puso ahí. Y usted siguió y la acarició y hasta que cayó. José, la tentación fue la mujer de Potifar.
¿Y qué hizo José? Se quedó. La palabra del Señor Todopoderoso dice que José corrió. Y disculpen quizás mi exageración, quizás hasta parecía que iba en un maratón, pero corrió. Y entonces Satanás no triunfó con él porque él se puso ¿qué? En las manos de Dios, pero también uno tiene que ¿qué? Tiene que actuar. Porque José dijo, ay, que llegó la tentación y se quedó. La palabra del Omnipotente dice que salió corriendo. Si usted se queda allí, ay, que yo aguanto, mentira. Eso es mentira. Si usted se pone en las manos del Dios Todopoderoso, le dará triunfos. Pero si usted también le pide sabiduría y tiene que moverse. Esa es una situación en que, ¿verdad?, hay tentación y muchos caen y salen. Siguiente. También Satanás le va a intentar a usted sacar, o va a sacarlo de la iglesia. Es cuando usted aceptó al Dios Todopoderoso, se bautizó y reconoció que hay sanación, hay salvación, hay redención a través de Cristo Jesús. Y en otras palabras, nadie le forzó. Usted sintió el llamado del Espíritu Santo y usted, por su propio deseo, así quiso. Pero entonces después viene Satanás y le dice, acuérdate cuando andabas allá en la cantina. Acuérdate cuando andabas engañando a la esposa de tu amigo. Acuérdate cuando veías pornografía todas las noches. Tú no eres digno de salvación ni de ser hijo de Dios. Y usted le escucha. Y entonces escucha más a Satanás y ya no cree que cuando usted se bautiza, usted es una criatura nueva en la cual usted ha nacido nuevamente en el Señor. Tristemente así hay varios hermanos que se han salido por esas circunstancias, que han escuchado más la voz de Satanás que la voz de Dios y aceptar el perdón de Dios de todos los pecados. Tercera situación, ¿por qué muchos se salen de la iglesia? Es que muchos miran los pecados de los demás. Entonces, venimos a la iglesia y se nos olvida. Se nos olvida que usted aquí viene a ¿qué? A dar honra y gloria a quién. ¿Viene a mirar a quién? ¿Viene a encontrarse con quién? Con Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Y entonces usted viene aquí y entonces ve todos los pecados de todos los demás. Y no es que no haya pecado entre nosotros. Yo les aseguro, y yo no tengo cosa extraordinaria para poder saber, pero yo estoy seguro que algunos de ustedes aquí, saliendo hoy, en el día del Señor, ustedes van a ir a un lugar que no deberían de ir, pero ustedes van a ir. Y algunos de los hermanos que son nuevos los van a ver. Usted va a ser testimonio de su hermanito nuevo que está naciendo en la fe. Pero hermanitos, aquellos que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Redentor, fíjese usted en el Dios Todopoderoso. Él es puro, Él es limpio, no hay maldad. Pero nosotros, empezando conmigo, hay pecado y hay maldad. Entonces, muchos de nosotros, tristemente, algunos de nosotros,
vamos a estar en lugares en que no deberíamos de estar. Pero recuerden, yo no estoy juzgándole a usted. Esa no es mi intención. Acuérdese, usted hizo un pacto con el Señor, no con nadie. Si yo lo veo, no se preocupe de mí, porque yo soy pecador igual que usted. Y quizás, porque soy un ser humano, usted también me va a ver pecando después. Dios no permita que eso ocurra, pero somos seres humanos. ¿Y con quién estamos en lucha? Con Satanás, hermanos. Por la gracia del Dios Todopoderoso que nos cuida, nos protege. A veces nosotros pensamos, y miren ustedes, y yo confieso que soy pecador, no hay nada bueno en mí. Cuando llegué a los Estados Unidos yo tenía 20 años. Yo llegué solo aquí, no tenía nadie. Y fui joven y sé ¿cómo podría decir? Los deseos de los jóvenes, la inexperiencia de los jóvenes. Porque yo fui joven. Han pasado muchos años, pero yo fui joven. Pero yo tenía 20 años cuando llegué a los Estados Unidos. Y en el momento que yo llegué a los Estados Unidos, dos cosas muy importantes estaban pasando en esta sociedad de los Estados Unidos. Una, había mucha droga, mucha. Dos, había el SIDA y no había cura. Llegué a los Estados Unidos y confieso, hermanos, como joven, y los jóvenes que digan que no hacemos cosas negativas, las hacemos por nuestra inexperiencia. Pero si usted es joven y está aquí en la iglesia adventista del séptimo día, alabe al Señor. Yo no me quiero justificar que lo que hice anteriormente lo hice porque yo no había conocido de la palabra de Dios. Pero quizás sí, y reconozco que si yo hubiera conocido y estado en la iglesia adventista del séptimo día, yo hubiera dejado de hacer muchas cosas que ahora me arrepiento. Me acuerdo que yo iba a las tabernas y veía a la gente, veía las líneas de cocaína donde la gente se las estaba poniendo. Las regalaban. Me decían, ¿por qué no usas? Gratis. ¿Quieres marihuana? Esa te doy hasta 1 kilo. Yo le doy gracias al Dios Todopoderoso, que Dios me cuidó, que Dios tuvo compasión de mí, a pesar de no ser adventista. El Dios omnipotente tuvo compasión de mí. Un joven pecador e inexperto. Gracias a Dios por la misericordia de Dios, y digo esto, hermanos, con todo mi corazón, por la gracia de Dios que el Señor me cuidó del SIDA. Esas son las maravillas que yo doy testimonio de cómo Dios existe. Y me alegro y me lleno de gozo, porque si no hubiera sido por la misericordia de Dios, yo ya estuviera muerto. Pero Dios tuvo compasión de mí y me tiene aquí. Me ha bendecido tanto que conocí la palabra. Y les confieso, hermanos, el temor más grande mío es, y le pido al Señor, Señor, mejor quítame la vida antes de apartarme de tus caminos. Porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. No busquémoslos cuando estemos muertos, porque la palabra del Señor dice que cuando uno muere todo se acaba. Disculpen esto, me acuerdo que hace años alguien dijo, bueno, es que no soy yo no soy muy sensible. Yo creía eso.
La vida enseña muchas cosas. Me acuerdo hace años cuando estaba el hermano Moisés Mesa como anciano, primer anciano, y lo vi llorar. Y yo me preguntaba, ¿y yo por qué no lloro? Yo estaba en mis 30 años, 35. Pero ahora me doy cuenta, Dios sabe, Dios nos conoce el corazón. Quizás ya estoy entrando en la vejez, me estoy haciendo más sensible, pero es bueno, porque entonces estoy reconociendo el valor del Dios Todopoderoso, el amor tan grande que nos tiene, hermanos, ese que nos cuida y nos protege y gratuitamente. Hay gentes que son millonarios, Bill Gates, y si yo les pregunto quién quiere ser Bill Gates, y si usted le levanta la mano, dijo, no saben lo que se está metiendo. Sí, usted podrá tener una casita de 500 millones de dólares, pero usted va a tener que andar rodeado de un montón de guardaespaldas. Pero usted como cristiano, quien lo cuida a usted es el Dios omnipotente, que vale más de 1 millón de guardaespaldas. Eso es lo que busquemos, hermanos. Cuarta cosa, porque lo que nos aparta de la iglesia son los afanes de este mundo. Y son muchos afanes. Satanás es astuto, hermanos. A usted, fíjese usted cómo es tan astuto Satanás. Las herramientas que usa Satanás las encuentra usted en todas partes. Cuando usted va, por ejemplo, con su doctor, con el cardiólogo, le ponen un montón allí de magazines o revistas. Donde quiera que usted vaya hay revistas. Y entonces allí usted lo que ve es las revistas de las que usted quiera, ¿verdad? Entonces usted va allí, dice, bueno, ya se están tardando un poquito. Cuando usted vaya con el doctor, usted va con el tiempo al reloj del doctor, no al reloj suyo, ¿verdad? Y entonces ahí le ponen magazines para que no se estrese tanto. Ellos saben que usted está estresado con el tiempo y que ahí se relaje. Y si no se relaja, pues ahí tienen oxígeno en caso de que le dé un ataque, ¿verdad? Ellos están preparados, pero para que la lleve más llevadera le ponen una revista si no llevó nada, o revistas. Y como dije, Satanás es astuto. Entonces allí nos pone, ¿verdad?, en los magazines. A los varones, Satanás ya les tiene allí preparado unos magazines para que los distraiga y los haga pensar en otras cosas. Y entonces está ahí el magazine de los yates. Y empiezo yo a mirar ahí el magazine y maravilloso, yate de tanto y que no sé qué tanto y que cuesta tanto. Obviamente un hombre allí bien guapo, ¿no? Es la realidad. Y con un pose medio allí medio raro. Y aquel varón se emociona y dice, yo quiero ser igual que ese, ¿verdad? Satanás también tiene sus artimañas con las damas y también hace lo mismo, ¿verdad? Y ahí sale, ¿verdad?, una joven muy guapa, muy joven. Hermanos, disculpe que diga esto, yo sé que aquí la mayoría ya somos un poco adultos, pero fuimos jóvenes. Y la juventud es una belleza. La juventud es una bendición que Dios nos ha dado en una etapa de nuestra vida. Y el joven es bello o la joven es bella. No importa lo que digan, pero esa etapa de la juventud es una bendición de Dios Todopoderoso. No quiere decir que cuando esté uno de edad o viejito no también sea una bendición. También es una bendición. Dios es sabio. Porque aquel anciano es el que le dice a usted la verdad, lo que dice lo que le conviene. El que no busca, en otras palabras, mentirle, sino le dice esta es la realidad de la vida y tú decides si sigues o si lo aceptas o no lo aceptas. Pero le va a ser honesto o honesta con lo que le va a decir. Hermanos, lo que más pierde a la gente y saca a la gente de la iglesia son los afanes de la vida. No hay que confundir las cosas.
Si usted pone al Dios Todopoderoso en todo, primer lugar en su vida, usted está haciendo la tarea principal de su cristianismo o como cristiano. ¿Qué dije, hermanos? Si usted pone aquí el primero, ¿a quién tiene que poner primero? Al Dios Todopoderoso en su vida. En otras palabras, esa debe ser su prioridad. Si usted está cumpliendo eso, alabado sea nuestro Dios, ¿verdad? Si el Dios Todopoderoso le da una casa no de 500 millones de dólares, o de 1,000 millones de dólares, pero si usted puso a Dios como prioridad número 1 en su vida, el Señor, Dios omnipotente, le está dando todo a usted. Ahora, si el Señor le da una cosa humilde, ¿cuánto necesita usted para dormir feliz? ¿Cuántas camas necesita? Una. ¿Cuánto tiempo usted siente que necesita dormir para sentirse bien? 8 horas, ¿verdad? Hermanos, hay gente tristemente, y mi mamá es una de ellas, que tiene que tomarse una píldora para poder dormir. Usted no se afane de que hay que estos colchones que ya salió allí el resorte y hay que cambiarlos, porque pues hay que cambiarlos. O que aquella que tiene la ovejita, que son los mejores para dormir bien. Dele usted gracias a Dios, al Omnipotente, que puede usted dormir, porque hay gente que necesita una píldora para dormir. Y ellos quisieran dormir, aunque sea en un cartón, pero conciliar el sueño es una bendición. Acuérdese de eso. Eso es más importante que el colchón. Y eso, el poder dormir, solamente la da Dios. No quiere decir que Dios les ha quitado esa bendición a aquellos que por alguna razón no pueden dormir. Roguemos por aquellos que no pueden dormir. A veces nosotros, hermanos, nos afanamos mucho, y ya casi estoy terminando porque me dijeron que terminara en media hora, pero tristemente no fue posible. No se afane, hermano. No se afane usted. Que quisiera yo tener un Corvette. ¿Cuál es el auto más caro que existe en este momento? ¿Alguien conoce? Disculpen, el que cuesta más. A ver, hermanos, los que son mecánicos, ayúdenme, échenme una ayudadita ahí porque eso desconozco. Lamborghini, ¿verdad? Miren, si Dios le da la bendición y le da el dinero, acuérdese, lo primero que tiene usted que hacer, ¿verdad? Es poner a Dios, ¿cuándo? Primero, prioridad, segunda. Si usted tiene a Dios en todo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar? Para poderse conectar de verdad con el Dios Todopoderoso, ¿qué tiene que hacer? 3 cosas que las creencias del adventista del séptimo día le dicen. Si usted no tiene esas 3 cosas, está fallando. Primera, tener usted contacto directo con el Omnipotente, que es a través de la oración. Segunda, estar leyendo la santa palabra del Señor. Tercera, tiene que usted que compartir las bendiciones que usted ha escuchado y llevárselas. Eso se llama evangelio, se llama buenas nuevas. ¿Cuáles son esas? Que existe un Dios todopoderoso que te perdona de toda tu iniquidad y de tu pecado, pero no solamente eso, sino que te transforma. Que si eres tú gruñón, el Dios omnipotente, no hay imposibles. Si tú eres envidioso o envidiosa, no hay imposible para el omnipotente. Como dije, Satanás utiliza nuestras debilidades y nos pone tentaciones. Y quizás para usted la debilidad de usted no sea para la debilidad de alguien más. Satanás tiene trampas precisamente para hacer caer
a los hijos de Dios. Esta semana yo tenía el deseo de ver la casita de este, dicen en inglés Bezos o Bezos, ¿verdad? El de Amazon, que dicen que es como una ciudad. Y la verdad dije, bueno, ¿y por qué voy a estar viendo yo cosas? ¿Cuál es el afán? Y la verdad, y confieso, y Dios es testigo, dije, no, desistí. ¿Para qué voy a ver? Porque fíjense ustedes que lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso, aquel que pone el afán, como dije, aquel que pone el afán en las cosas de esta tierra. ¿Y qué es afán? Poner el Lamborghini en primera prioridad y Dios en segunda. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Poner en prioridad aquel vestidito que cuesta $1,000. Y aunque ustedes no lo crean, hay gente que los paga y no son $20,000, son 30,000, 40,000. Poner en primer lugar aquel vestidito de $30,000 que a Dios. Dios debe ser la prioridad de cada uno de nosotros, los que nos llamamos cristianos. Allá en el mundo hay gente que no cree en Jesús y por eso no lo ponen en primera prioridad. Pero nosotros debemos de ponerlo en primera prioridad. El Lamborghini aquel, la casa de Bill Gates de $500 millones, ¿sabe qué va a pasar con ellos? No lo digo yo, lo dice la santa palabra del Señor. En 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice aquí. 2 de Pedro 3:10 dice, perdón, me equivoqué. ¿Es donde dice la del fuego? ¿O la ando buscando yo en otro lado? 3:10, perdón, aquí ya ando viendo medio raro. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y ahí no acaba lo que está diciendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Esa casita de Bill Gates nos deslumbrará, pero ante la venida del Señor Jesucristo no vale nada. Ese Lamborghini que nos queda y nos admiramos no tiene ningún valor ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel vestido o aquel traje no tendrá ningún valor, porque la palabra del Señor dice muy claro, dice, aquellos que murieron en el Señor despertarán primero. Dice, aquellos, los que estemos vivos, seremos arrebatados y seremos transformados al instante. Y muchos hemos visto fotografías, ilustraciones. Yo no he visto, ¿verdad?, en las cuales las ilustraciones pongan que uno vaya con Gucci. Lo que yo he visto como cristiano es que cuando ponen las ilustraciones, es que cuando aquellos que han esperado, han perseverado, el Señor les dará vestimentos blancos, limpios de pecado, vestimentos que nunca perecerán, porque están hechos con la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. No nos afanemos, hermanos. La guerra empezó precisamente cuando Satanás se rebeló contra Dios, y va a haber un final. Y en ese final también nosotros vamos a ser protagonistas, porque va a haber precisamente solamente dos lados a donde escoger. Si usted quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo,
y quiere que el Señor Todopoderoso sea su prioridad, usted será, como dije, y la palabra del Señor lo dice, se encontrará con el Omnipotente, será arrebatado. Y si en el caso de que nos toque morir, pero siempre pensando en la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que vamos a resucitar primero. Yo sé, y nuevamente, no conocí el corazón de ese viejecito, de ese pastor de 93 años. Pero yo sé que si él murió en la esperanza del Señor, él va a resucitar. Pero esa esperanza también es en nosotros, hermanos. Esa esperanza es en nosotros. Pero tristemente, en pandemia, somos ciegos. Nos hacemos sordos. Nos hacemos paralíticos. Nos hacemos hipocondriacos. A muchos cristianos, o a muchos de nosotros los cristianos, no nos mueve la pandemia. Tristemente, hermanos, es la realidad. Es como si no estuviera pasando nada. Muchos han desertado, se han ido. Y quiero que decirles una cosa, que aquellos que se han ido va a ser muy difícil. Porque si ellos ya se han puesto en un camino en el cual ya no les mueve nada, yo ruego e imploro que el Espíritu de Dios les conmueve nuevamente. Son momentos de reflexión, son momentos de no esa tibieza. Cuando uno, disculpen que vuelva con la analogía de cuando es un soldado. Cuando un soldado va a la guerra, no va diciendo, oh, yo quiero que salir herido, que me den. Usted como cristiano piensa de la misma manera. Usted diga, yo quiero triunfar, pero llevando la armadura de nuestro Señor Jesucristo. Y es más, yo quiero ser tomado por la mano de Dios. Porque yo como humano no puedo pelear contra Satanás. Porque que quiera pelear con Satanás, usted va a perder. Satanás es poderoso. El único que lo puede vencer es nuestro Señor Jesucristo. Y si usted se pone en sus manos de Él, el Señor le protegerá. Es mi oración, hermanos, que reflexionemos, que no tomemos las cosas a la ligera y que nos mueva. El Señor nos ha dado muchas evidencias de que el Señor viene pronto. Como dije, si usted no le toca ver con sus ojos la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero usted muere en el Señor, alabado sea nuestro Dios. Pero si usted le toca y es de esos privilegiados, de que cuando el Señor venga, usted sea arrebatado por el Dios Todopoderoso y no sea de aquellos que tristemente, de haber sabido, de haber escudriñado la santa palabra del Señor, a pesar de todo, su dureza de corazón fue tan terrible como aquellos miembros del Israel por el desierto que quedaron muertos en el desierto precisamente por no ponerse en las manos del Dios Todopoderoso y salir triunfantes. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor cuide y a los jóvenes. Ellos tienen luchas difíciles y duras. Oremos por ellos. Que el Señor cuide a los hijitos que les van a tocar difíciles. Y que a nosotros, los adultos, encontremos esa comunión este día con el Señor. Como dije, ojalá y no me hayan visto a mí, que la palabra del Señor les haya conmovido el corazón. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.